Nos vamos a uno del ámbito internacional. Realmente es muy interesante esto que vamos a hablar ahora con el doctor Alberto Ruscolequier, porque puede cambiar una ecuación muy compleja siempre en Medio Oriente y tiene que ver con un pacto, con un acuerdo que podrían firmar muy en breve Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel, con la participación y el patrocinio de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la ventaja de esto? ¿Por qué se hace en este momento? Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Es correcto lo que vos decís, porque cuando hablamos de Arabia Saudita, estamos hablando de un país que tiene 2.100.000 kilómetros cuadrados, 36 millones de habitantes, produce el 12% del petróleo por día. Quiere decir de que estamos hablando de un país que produce 12 millones de barriles de petróleo por día, la mayor parte de los cuales los exporta, y lo convierte, por supuesto, no solo en una potencia económica, que lo es, sino también lo convierte en una potencia financiera, porque estamos hablando de dinero en efectivo que se bombea todos los días. Estamos hablando de un país que tiene una preeminencia dentro de la organización OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. O sea que esta alianza que aparentemente, finalmente se va a concretar. ¿Y por qué digo que aparentemente se va a concretar? Porque cuando estuvo el primer ministro israelí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo anunció que ya estaban prácticamente a punto de alcanzar un acuerdo. Vos sabés, Pepe, que en relaciones internacionales, en este tipo de foros, cuando se hace este tipo de anuncios que están muy cerca, es prácticamente que el tema estaría casi cerrado. Esto incluso fue ratificado por el mismo presidente Biden. En consecuencia, la economía también de Arabia Saudita, recordemos que triplica la economía argentina, estamos hablando de prácticamente $1.200.000, e Israel, un país que tiene un PBI de 550.000 millones de dólares con 9.700.000 habitantes nada más. Quiere decir que la economía de Israel, sumada a la de Arabia Saudita, te da una economía que emparda prácticamente a la economía de Brasil, que ya de por sí es un gigante económico. Pero además tenemos que ver una vez más, Pepe, como lo que vos y yo siempre hablamos, la importancia que tiene la geopolítica dentro de la economía. ¿Qué beneficia a Israel este pacto? Bueno, el pacto lo beneficia porque en Arabia Saudita están depositados los lugares más sagrados de la religión islámica. En consecuencia, si Arabia Saudita firma un tratado de paz con Israel, está marcando también un rumbo. Si bien es cierto que otros países árabes ya lo hicieron en otro momento, Jordania, Egipto, y en septiembre del 2020 hubieron los acuerdos de Abraham, que incorporó también en Emiratos Árabes. La verdad que hacia dónde se dirige Arabia Saudita con este pacto es inevitablemente a marcar un rumbo prácticamente importantísimo. ¿En qué lo beneficia a Israel? Bueno, es que le da una mayor, ¿cómo podríamos decir? Una legitimación frente a las críticas que recibe con respecto al tema del mundo árabe. ¿Qué le beneficia a Arabia Saudita? Arabia Saudita lo beneficia porque una de las condiciones que puso a Estados Unidos, que también es uno de los padrinos de esta boda, es que, señores, nosotros estamos necesitando una tecnología militar de última generación, llámese los aviones de quinta generación F-35 y misiles de largo alcance. ¿Por qué? Porque está enfrentado, si bien es cierto que hace poco China intervino también como padrino para restablecer las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, sabemos que hay un enfrentamiento ideológico entre Irán y Arabia Saudita, y entonces Arabia Saudita dice que una de las condiciones que pone para firmar este tratado de paz con Israel es que Estados Unidos no solamente le brinde una ayuda militar de última generación, sino que a su vez también ante una eventual agresión iraní dentro del territorio de Arabia Saudita, cosa que ya se produjo hace un par de años atrás, cuando Irán disparó y mandó misiles para impactar en los depósitos de combustible de Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita. A ver, Alberto, una pregunta, porque entrando ya en el terreno geopolítico que estás desarrollando, me estás planteando un problema de geopolítica de una complejidad mayor en una zona muy, pero muy sensible en el mundo. A ver, si tenemos por un lado Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel con el patrocinio de los Estados Unidos, ¿podemos empezar a decir que Medio Oriente queda dividida en bloques con Rusia, Irán, Siria y China por el otro lado, quedando como un gran interrogante qué van a hacer los palestinos por más que parezca una fuerza menor? Bien, te gusta hacer preguntas complejas. Para eso estoy. Bienvenida a la pregunta, es correcto. La verdad que hay que entender de que China
está actuando cada vez más en Medio Oriente. ¿Por qué? Por dos motivos. En principio, en la administración norteamericana demócrata de Obama, Obama se retiró por una visión estratégica que él tenía, se retiró un poco de Medio Oriente. Y esto le dio posibilidad de hacer una intervención mayor a Rusia y también a China. Fíjate que el dueño de Siria hoy, ¿quién es? Rusia. No se puede hacer ninguna acción militar contra, por ejemplo, los iraníes que están llevando armas a través de Siria para el Líbano sin que Rusia le dé el acuerdo de los cielos abiertos, por ejemplo, a Israel, para efectuar sus acciones aéreas. La verdad es que es así, es correcto. Ya cuando hablamos de Medio Oriente, Pepe, dijiste exactamente bien, ya no hay un Medio Oriente. Vamos a tener un Medio Oriente que está más enfocado dentro del eje occidentalizado, Emiratos Árabes, que de por sí también es una potencia petrolera. No tiene las reservas que tiene Arabia Saudita, que tiene casi 270.000 millones de barriles de reserva comprobada, pero el 40% de estas reservas también las tiene Emiratos Árabes. Y Arabia Saudita también se va a configurar como Dubái lo es, también como un polo además financiero y además turístico. En consecuencia, vamos a tener un Medio Oriente partido, países que están alineados con Estados Unidos, que se están aglutinando como potencias económicas, potencias incluso de tecnología. Israel, sepamos que es un país, a pesar que es pequeño, la mayor cantidad de empresas de startups que cotizan en Wall Street son de origen israelí. En consecuencia, tenemos una sinergia en este plano. Y del otro lado, vamos a tener países que están más volcados al eje ruso-chino, que van a tener apoyos de ese tipo de eje. En consecuencia, vemos nuevamente, Pepe, que acá absolutamente la economía no va a estar y no está nunca disociada de la geopolítica. Estados Unidos está haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de dinero y además comprometiendo a Arabia Saudita un apoyo militar en el caso que fuera atacado. Es una manera de decir a Irán, y de señores, ustedes y sus padrinos, llámese China o Rusia eventualmente, acá se está aglutinando una fuerza tan importante desde el punto de vista político y económico, que bueno, ya Medio Oriente no vamos a hablar de un Medio Oriente unidimensional. Alberto, hay más de un Medio Oriente. Perdona la nueva interrupción, pero aquí entonces me lleva a preguntarte, porque India quiere ser protagonista, está trabajando para eso. No sé si a esta altura de la soirée le da todavía el cuero para eso, pero quiere posicionarse como una potencia decisoria en la materia. India es un aliado más cercano a los Estados Unidos. ¿India querría pasar a jugar dentro de este juego de Medio Oriente? Bueno, otra pregunta interesantísima. La que hemos charlado contigo, ¿te acordás, Pepe, cuando habíamos hablado un poquitito de las potencias emergentes? India, que tiene un territorio que, bueno, es el país más poblado del mundo actualmente, está haciendo una política muy inteligente, porque si bien es cierto que India no se recostó en los brazos de China, pero también tiene una política equidistante con respecto a no recostarse total y absolutamente frente a lo que es Estados Unidos. En consecuencia, China es un país muy importante, no solo por su dimensión, no solo por la población que vive, sino además que también actúa como un eje de interlocución entre lo que es Occidente y lo que es China. Obviamente que India está jugando las cartas de una manera muy, pero muy inteligente. No tiene el tamaño económico de lo que tiene China, pero la verdad que tiene una economía que es enorme también. Y esto no puede descartarse. En consecuencia, viste que habíamos hablado contigo, Pepe, hace pocos días, que el mundo se está unificando, no solo desde lo geopolítico, sino desde lo económico en bloques. Esto es lo que estamos viendo. Estamos hablando de bloques políticos, bloques geopolíticos, bloques económicos, y en eso hay que entender el desarrollo de ciertas zonas. Hacia donde vaya la geopolítica, va de alguna manera el destino económico de los países que estén dentro de ese bloque. Comento esto porque también es un llamado de atención para la República Argentina. A ver si va a ser un furgón de cola, de qué tren va a engancharse el vagón de Argentina. Si va a tener una visión un poquitito más occidentalizada o va a estar dentro de este eje que está pulsando China con Estados Unidos. Y estos son interrogantes. Insisto una vez más, no digo que no hay que comerciar en absoluto. Por supuesto que hay que comerciar. Hay que tener políticas comerciales abiertas. Pero una cosa es tener relaciones comerciales y otra cosa es acostarse desmedidamente sin evaluar a priori
los costos que finalmente económicos uno va a tener que afrontar. Bueno, ha sido contundente Javier Milei en eso. Si él se convierte presidente, el eje es Estados Unidos-Israel y de ahí no lo mueve nadie. Correcto, pero la verdad que Javier Milei, es correcto lo que decís, pero él decía de cortar lazos económicos también, cosa que realmente hoy sería impensable. Pensemos que China, por ejemplo, es un socio principalísimo desde el punto de vista económico, y esto no puede negarse tampoco. Pero no obstante, una cosa es tener relaciones económicas inteligentes y otra cosa es manejarse de una manera infantil sin prever los costos que este alineamiento va a poder tener. Fíjate vos que cuando Javier Milei fue a la embajada norteamericana aquí en la ciudad de Buenos Aires a hablar con Mark Stanley, ¿vos qué crees? ¿Que solamente fueron a sacarse una foto? ¿O de alguna manera le fue enviado un mensaje en varios temas que Milei está propagando en cuanto a dolarización, etcétera, etcétera? Posiblemente, digo yo, me hago cargo yo de lo que digo, quizás se me ocurre pensar que le pasó un poco el mensaje de Wall Street diciendo, señores, miren que en Wall Street estamos preocupados con algunos posicionamientos económicos que ustedes tienen y que ahí en el norte no lo estamos viendo de muy buen agrado. En pocas palabras, son cuestiones y llamados que nunca, pero nunca hay que desatender, Pepe. Alberto, gracias por este tiempo. Un abrazo enorme y muy gentil de estar contigo nuevamente. Un saludo muy cordial.